de las diferentes bancadas. Cómo me hubiese gustado hoy estar debatiendo sobre nuestra reactivación económica post-pandemia, que es lo que necesita verdaderamente nuestro país para seguir adelante. Siempre me pregunté antes de llegar a ser diputado que por qué este país es tan político, que pareciese que aquí las elecciones nunca terminan y resulta que quien nos dirige electoralmente no hemos terminado ni siquiera de acostumbrarnos a estar en nuestras curul y ya están llamando a hablar sobre las elecciones del próximo quinquenio. No existe docencia de parte del Tribunal Electoral sobre la juventud. La docencia a los jóvenes de nuestro país nos va a llevar a fortalecer nuestra democracia. La democracia no se fortalece escribiendo en redes sociales. La democracia no se fortalece cuando me han destituido de un medio de comunicación y utilizo las redes sociales para enamorar al pueblo en contra de los que están gobernando, tratando de llamar la atención y en la taquilla para aprovechar el llamado del Tribunal Electoral a las reformas electorales. La democracia se fortalece en la medida que hay una oportunidad de participación equitativa, con respeto y sin corrupción. Yo quiero felicitar a los miembros del Tribunal Electoral, que muchos no saben que tienen suplentes, pero que la paridad, y menciono la paridad porque es uno dentro de los puntos neurálgicos en el debate y en la mesa de diálogo. Hay 2 magistrados del Tribunal Electoral que tienen suplentes mujer, pero hay uno que no cumple con la paridad. Y qué bueno sería mirar enfrente a magistradas femeninas en compañía de magistrados masculinos, para empezar por allí cumpliendo la paridad. La paridad es nuestro partido y es mi primer periodo como diputado de la República, pero he tenido militancia desde el Frente de la Juventud, siendo delegado de la Juventud, miembro de las directivas de corregimiento de la Juventud, secretario ejecutivo a nivel nacional de la Juventud y dentro de mi partido delegado, miembro de las directivas de corregimiento distrital, secretario de Asuntos Electorales de la provincia de Veragua y logré llegar a ser el presidente de mi partido en mi provincia, ocupando una posición en el Consejo Directivo Nacional. ¿Y por qué menciono esto? Porque también como partido político, como miembro de un colectivo político, tenemos que ser responsables cuando el Tribunal Electoral hace ese llamado a la mesa del diálogo para las reformas electorales y que sea nuestro colectivo político que escoja a las personas más capacitadas que nos representen ante esa mesa. Y traigo un ejemplo que es una institución en temas electorales dentro de nuestro partido. Darinel Espino no participó en esta mesa. ¿Cuánta falta hizo Darinel Espino al partido en la mesa del diálogo para las elecciones del 2020?
2024. Y entonces, de manera responsable, yo hago ese llamado a nuestro partido, porque el próximo año vamos a estar en una contienda a lo interno y quienes resulten dirigir nuestro colectivo político, el CEN y el Consejo Directivo Nacional, tienen que poner nombres que en verdad vayan a representar a nuestro partido. Pero también yo hago un llamado. Es que el primer órgano, la Constitución, es tácita, es quien legisla. Y no pueden llegar proyectos de ley de otra índole a este primer órgano del Estado, donde solamente nosotros tenemos que aprobarlo o desaprobarlo. Entonces, quiten de nuestras facultades. Pero también yo hago un llamado a todos mis colegas a que cuando propongamos, lo hagamos para fortalecer a nuestro partido, para fortalecer a nuestro colectivo y sobre todo para fortalecer la democracia de Panamá. No podemos estar, y atinadamente quien dirige este primer órgano del Estado, hablando problemas personales que no engrandecen ni colaboran al fortalecimiento de la democracia y sobre todo en una discusión tan importante como es las reformas electorales. Otro tema neurálgico que se dio en la mesa del diálogo fue el tema del financiamiento de los partidos políticos. Nosotros vamos a aprobar en este primer órgano del Estado lo justo, y me atrevo a decirlo que la gran mayoría de este primer órgano del Estado va a aprobar el aumento de la participación a los compañeros de la bancada independiente en cuanto al financiamiento. Pero también hay que recordar que los partidos políticos neurálgicos, dentro de la reforma y dentro de la mesa del diálogo, de curules. En 1900 quien estableció la fórmula de las curules a nivel de los circuitos plurinominales. A los más de 23 circuitos plurinominales representados en los partidos Cambio Democrático, Molirena, Panameñismo, Independiente y nuestro Partido Revolucionario Democrático. Otro tema neurálgico, y yo no le diría neurálgico, un tema sumamente importante, el fuero penal electoral. El fuero penal electoral es algo que se necesita, no solamente para los candidatos o precandidatos, sino también para nuestros delegados electorales, para los miembros que trabajan en las mesas electorales. Pero el fuero electoral lo levanta no nosotros los diputados, no las autoridades, lo levanta el Tribunal Electoral. Y eso hay que decirlo alto y claro. También quiero mencionar, porque el día de las elecciones, nosotros con nuestra estructura política que tenemos en el circuito, en los 23 corregimientos, en las 556 comunidades completamente organizadas, también trabajamos en base a un TER. Y nosotros a las 6:45 de la tarde sabíamos que habíamos ganado la elección. También tiene una organización excelente.
no comprendía y no comprendo que teniendo un provincia de Boca del Toro, donde quien sacó la mayoría de votos, en este caso nuestro colega Robinson, no pudo proclamarse hasta 2 o 3 días después de las elecciones. Esas son las fallas que no podemos permitir como organizadores, porque nos empañan nuestro trabajo. Y yo sé que la organización y el funcionamiento que tiene el Tribunal Electoral en este país es uno de los mejores de América y de Latinoamérica. Pero también quiero manifestarles que como personas nos equivocamos. Y cuando el Tribunal Electoral se equivoca, también tiene que aceptarlo. Respetado presidente, este primer órgano del Estado es un primer órgano de Estado que está compuesto también de comisiones de trabajo. Y la comisión de trabajo ha hecho una excelente labor. Pero también me atrevo a mencionar que debe de existir una comunicación con quien coordina la mesa del diálogo de las reformas electorales por el año con la comisión de gobierno de este primer órgano del Estado. Porque al final ese proyecto de ley va a llegar a este primer órgano del Estado y va a ser discutido por la comisión de gobierno. Pero si la comisión de gobierno no conoce las entrañas, cómo se ha discutido, cómo se ha consensuado y llega en un paquete que ni siquiera conocía, empiezan los problemas o los debates y toda persona quiere participar. Y sobre todo cuando tenemos ese derecho parlamentario que nos los da la Constitución. Respetados colegas, este tema que estamos debatiendo hoy es muy importante y yo no me voy a extender más, solo quiero pedirle con mucho respeto a las diferentes bancadas que veamos bien las modificaciones que se han presentado y que hemos presentado, que votemos por las mejores modificaciones, a la bancada independiente, a la bancada panameñista, a la bancada de Cambio Democrático, a la bancada molirena y a nuestra bancada del PRD. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el honorable Fernando Arce. Tiene la palabra el honorable Eric Ariel Brose. Muy buenas tardes, señor presidente, magistrados del Tribunal Electoral, compañeros públicos.